La quinoa, quinoa es una especie mucho más exótica que las espinacas o las remolachas. Y con ella empezamos a hablar de un concepto muy interesante, los pseudocereales. Los pseudocereales son aquellos granos que tienen aspecto de cereal y propiedades relativamente parecidas, pudiéndose hacer harina con ellas, pero que no pertenecen al grupo de gramíneas. De hecho, son dicotiledóneas. La quinoa quizás es más importante en la actualidad, aunque no es el más antiguo en nuestra cultura. Es una semilla pequeña, bastante más pequeña que los cereales, y muy rica en proteínas, cerca del 14%. Además, con un equilibrio muy adecuado de aminoácidos, de modo que son proteínas muy asimilables por nosotros. Tampoco tiene gluten, con lo cual puede usar en panes para celíacos, pero quizá él tiene también inconvenientes. Las semillas son más pequeñas y además tienen una cubierta de saponina que la hace muy amargas cuando se comen normalmente, de modo que hay que procesarlas y eliminar dicha saponina. Aunque las que predominan en nuestros mercados son de color blanco, hay quinoas de muchos colores. La quinoa es un caso muy interesante. La especie se originó en los Andes, donde vive en un gran rango de altitud, hasta los 4.000 metros de altitud, hace más de 5.000 años. Y de hecho, cuando llegaron los conquistadores españoles, era el alimento básico junto con la patata. Pero mientras que la patata llegó a Europa, aunque tuvo un recorrido relativamente complejo, que veremos más adelante, la quinoa no llegó a Europa. No solo eso, sino que su cultivo se fue muy reducido por los otros granos y otros cereales. Y ahí sí estaba la quinoa, convertido en un alimento marginal, básicamente para niveles básicos de las sociedades andinas, cuando durante el siglo pasado, alrededor de 1970, se hizo un esfuerzo en mejorar la quinoa y también en divulgarla, y se descubrió como un nuevo superalimento. Se puso muy de moda en ciertos sectores de la sociedad. Esto tuvo un efecto inmediato sobre la planta, aumentó su demanda, aumentó su precio, aumentó mucho la exportación, porque en esos momentos Bolivia y Perú eran los principales productores de quinoa, y de hecho actualmente la cuarta parte de la quinoa se dedica a exportación. Tuvo también algunos efectos negativos, porque claro, el aumento del precio de la quinoa, su demanda por superalimentos, sobre todo en el siglo XXI, hizo que para ciertas capas más modestas de estas sociedades que comían la quinoa tradicionalmente se volviese un producto más caro, menos accesible. Y en eso estamos, en un momento en que la quinoa ya no es algo novedoso, no es una gran novedad, porque lo podemos ver incluso en las lineales de Mercadona como producto blanco. La quinoa también ha saltado de América, ya América del Sur, estos países andinos no son los únicos productores, están empezando a jugar otros actores, y por ejemplo en España se cultiva bastante, en Andalucía con 2.000 hectáreas y una tendencia al alza. Además, curiosamente, la producción fuera de los Andes es más alta por hectárea, no porque las condiciones sean mejores, sino porque la quinoa se gestiona en modos más industrial. Y de hecho en España está a 4.000, 5.000 kilos por hectárea de producción. ¿Qué está ocurriendo con la producción andina? Claro, no puede competir en términos de producción por hectárea, pero está dirigiéndose más al cultivo de quinoa orgánica. Menor producción, pero mayor precio. Porque hay más especies de los géneros Amaranthus y Conopodium que en su momento fueron domesticadas y que todavía se crían, se cultivan en diferentes lugares de América. Así, en el género Amaranthus tenemos varias especies domesticadas tanto en los Andes como en Mesoamérica. Así, los incas cultivaban Amaranthus caudatus, que es la quibica, o los aztecas cultivaban Amaranthus cruentus. Todas estas plantas tienen semillas también muy ricas en proteínas, aún más pequeñas que las semillas de quinoa, entre una mitad y un tercio más pequeñas, y se han utilizado tanto por las semillas como por las hojas, que pueden ser comestibles cuando tiernas en verde. Y también se han usado en jardinería, porque sus inflorescencias son muy coloridas y muy espectaculares. Incluso como son C4 y son muy productivas, tienen un cierto potencial de su cultivo por biomasa. Estas dos especies, junto a Amaranthus hypochondriacus, tienen un potencial importante de desarrollo.
Una pariente más próximo a la quinoa del mismo género que Chenopodium es la cañigua. La cultiva en lugares más altos, por encima de 4.000 metros incluso, y tiene también propiedades muy semejantes. Quizá su hándicap es que tiene que mejorar aún su domesticación para conseguir un producto más homogéneo. Estas especies de pseudocereales plantean la pregunta de cuánto esfuerzo debemos dedicar a recuperar variedades de cultivos perdidas o cultivos que solo son usados localmente. No creo que sea el único caso a nivel mundial de cultivos que tienen un gran potencial de desarrollo y en los cuales hay que tratar de investigar no solo para extenderlos, sino para mejorar sus cualidades. Y con esto finalizamos ya la familia Amaranthaceae. Como veis, una familia con cosas tradicionales y con cosas bastante exóticas. Hasta la vista.